Tamara, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, pilluelinas y pilluelines. Sí, ¿me escuchan bien también? Perfecto, la señal, el audio, todo Perfecto. siempre sale muy bien y eso es bueno porque la gente valora mucho el tema de ver y escuchar a la gente, Tamara. Y creo que viene de la mano a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Mostrarse, hablar, cuestionar y no bajar la voz ante lo que acaba de pasar, Tamara. Porque da la impresión de que el gobierno, primero, las terribles declaraciones de ya está, ya fue, qué gran trabajo, o sea, solo por eso debería irse, pero con una patada el señor Carrillo. Y luego, ¿qué? Es la pregunta, Tamara. ¿Luego qué? Bienvenida. Bueno, primero expresar mi solidaridad a Elizabeth Otavalo y a Isaac y a todas las amistades, familiares, personas cercanas de María Belén Bernal Otavalo. El día de ayer se confirmó la información que muchas personas temíamos y que Mm, sentíamos que a través de pasar de los días y de las horas, pues parecía ya una certeza que encontrar con vida a María Belén Bernal Otavalo cada vez se hacía de una esperanza menos. Quiero anunciar también que tengo entendido que el día de hoy en Quito, en el Teatro de la Universidad Central, a partir de las 11 de la mañana, está la Capilla Ardiente. Creo que hubo unos cambios de último momento. En las redes sociales, Elizabeth Otavalo ha publicado la información para que la acompañen. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo creo que es un despertar del país y de la nación frente a una realidad que hemos vivido las mujeres siempre. Pareciera ser que hemos descubierto que la violencia de género existe y que los sí, feminicidios existen, pero en realidad es una realidad que la vivimos las mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, con mucha seguridad lo han vivido siempre, pero aupadas por un silencio cultural, social, inclusive político, y hemos visto que ese silencio se está rompiendo. Hemos visto que las mujeres, yo sí quiero decirlo claro, pese a que la movilización de ayer en Quito principalmente estuvo acompañada de ciudadanas y ciudadanos, quienes se movilizaron ahí fueron las mujeres y también sí, sí, los sí, sí, movimientos feministas. No sí. tengamos miedo a decir que somos las feministas que estamos haciendo temblar el Estado de una forma pacífica, no violenta, pese a que nos dicen ser o nos dicen ser que somos activistas violentas desestabilizadoras, Ujú. quienes defendemos derechos humanos o quienes nos identificamos como feministas. Esta es una revolución pacífica, persistente, dura, realmente muy dura, que nos lleva a estremecernos porque estamos ahí llorando la partida de hermanas, de amigas, en este caso de María Belén Bernal Otavalo, y nos hace reflexionar y decir, bueno, ¿qué? Y el bueno qué es que necesitamos verdad, necesitamos justicia y necesitamos la no repetición de este tipo de crímenes. Eso creo que yo es como la respuesta ahorita de aquí que sigue, ¿no? Sí, de aquí que sigue, obviamente es una pregunta muy, muy fuerte porque se siente desde la sociedad un desamparo cuando tienes autoridades y yo sé que muchas personas dicen, pero ¿por qué al gobierno? ¿Por qué al gobierno? Porque es el que tiene que dar respuestas, Tamara, es el Estado, el que está. Yo lo he dicho siempre, si Lazo no quiere que se le refriegue las cosas en la cara, váyase, porque el Estado va a seguir, el gobierno va a seguir, la presidencia va a estar ahí, Carondelet no se va a ir, el que se va a ir va a ser él en algún momento porque esto pasa. Y las muertes seguirán ocurriendo, que es algo que no se quisiera que se siga dando. Y sí me pregunto, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde la sociedad civil? Es una pequeña cosa lo que hacemos dentro de este espacio, por ejemplo, en hablar. Creo que es un punto válido, hablar, 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 no dejar de hablar, porque imagínate, Tamara, si no se hablara, sería doble violencia. Pero ¿qué más, Tamara? Y yo les invito a todas, a todos las pilluelinas y pilluelinas que nos escuchan a través de este medio, Nelson, y a través de tu voz como un hombre ecuatoriano y a través de las voces de muchos hombres más que se están cuestionando esto, el qué hacer, el tener una cámara, un micrófono, qué hacemos con eso, el estar, tener una presencia pequeña o muy visible en las redes sociales, ¿qué hacemos con eso? Yo sí les invito a reflexionar, no solamente a los hombres y a las mujeres, porque la violencia de género nos apela y nos interpela, tanto hombres como mujeres, a mirarnos el pupo, a mirarnos el ombligo y a mirarnos bien adentro y decir qué es lo que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestras historias de construcciones familiares, sociales, cómo nos relacionamos entre nosotras, entre nosotros, cómo los hombres se relacionan con las mujeres y cómo las mujeres nos relacionamos con los hombres y cómo nos relacionamos
relacionamos hombres con hombres y mujeres con mujeres cuando hablamos de la violencia de género. Y la invitación es eso, a decir, yo lanzaba hoy un trino y preguntaba, ¿qué están haciendo cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en el diario vivir desde sus casas, desde sus camas, desde sus cocinas, desde sus hogares hasta en la calle? ¿Qué están haciendo para transformar o para combatir la violencia de género? Y creo que el primer paso es esto, es visibilizarlas, definirlas. Las violencias son múltiples, son muchas. El mencionarlas, el reconocerlas que existen por Exactamente. omisión también o porque están ahí. Siempre digo, la violencia no es ese golpe que vemos físico, no es la muerte, no es la culminación en el pico de la pirámide del iceberg, con la muerte, en este caso de María Belén Bernal Otavalo. Y digo los dos apellidos porque está una madre ahí también Sabes que yo aprendí eso luchando por de su usted, hija. Tamara, porque ahora cuando hablo digo los dos nombres. Es una enseñanza que lo he sacado de usted, ¿eh? Gracias, Nelson. De verdad, si es que yo digo, a veces me siento como que no puedo hacer mucho desde donde estoy. Y yo decía ayer, tengo la palabra y tengo la voz, son mis únicas No, herramientas. sí, se me quedó aquí. Y Y digo los dos apellidos porque cada vez que voy a mencionar a Ana, a veces digo María Belén, pero ¡pac! Me acuerdo de usted, Ana Belén Bernal Otavalo, porque es invisibilizar también, porque somos de una madre, ¿no? sí, venimos también de un linaje de mujeres que históricamente han sido violentadas. Y yo les decía, reflexionemos sobre las vidas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras madres, cómo vivían esas las violencias en sus casas, normalizadas, en un área privada, inclusive escondida, y ahora estamos llevando al público esto. Y déjenme decirlo, esto es una conquista de las luchas feministas, de las mujeres, que arrancamos esa violencia privada, silenciada, y la hemos puesto en las calles, la hemos puesto en una canción, las ponemos en las movilizaciones y en las marchas, y las ponemos cuando contamos las experiencias personales de cómo somos violentadas y cómo normalizamos esa violencia. Y les invito a las mujeres también a cuestionarse cómo replican esas violencias, las madres, las abuelas, cómo replican esas violencias con sus hijas mujeres, Sí. que les dicen a las hijas mujeres, tú lava los platos y tú quédate en la casa mientras tu hermano hombre puede salir a jugar fútbol, ¿verdad? O tú eres una niña, hazte respetar. Esto es una replicación, esto es perpetuar un rol que nos somete a las mujeres a ser víctimas de violencia. Entonces, romper eso, mirarnos cómo nos relacionamos, cómo educamos, cómo absorbemos información y cómo la devolvemos para tener algún cambio. Yo decía, tal vez lo que estoy tratando de hacer es muy abstracto, pero si media persona, o si tú, Nelson, me dice, o si un amigo querido me dice, las conversaciones contigo me han cuestionado para ver qué responsabilidad tengo yo de informar, de hablar, de decir, de opinar, o inclusive de frenar chistes machistas entre mis amigos en el grupo de chat. A mí ya me conmueve hasta el alma, porque digo, no es en vano, no es No, en no, vano no. poner la cara y el cuerpo todo el tiempo. No es en vano, créalo, Tamara, no es en vano. Y si se logra dentro de la comunidad que tenemos, que es grande, a menos el 1% cambiar un poco el chip de las cosas, poco a poco, porque no es... pero esa información que nos llega y nos ayuda, créalo, es una victoria. Tamara, hablar, tú decías hablar, y creo que es importante dentro de todo lo que se ha vivido hoy con la violencia, hablarlo en las casas, ¿no? Porque a veces se vuelve un tabú, se vuelve la información, no quiere que el niño la escuche, no quiere que la niña la escuche, nos volvemos sobreprotectores, en este caso tan atroz, con una hija o un hijo de unos 10 años. No, mijito, usted no vea esto. ¿Por qué no, Tamara? 10 años. ¿Por qué no decirle lo que está pasando y que desde chicos aprendan lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer, lo que se debería haber hecho o simplemente, no sé, tener la información? Quizás por miedo y porque por un instinto maternal y paternal, protegemos a nuestras hijas y a Claro, nuestros hijos de la normal. violencia, pero yo sí creo que está ahí el momento en que, a ver, yo les digo a mis hijos, son 3 adolescentes, y les digo todos los días, no es no. Y para es para. Si se molestan entre ellos porque se pasan fastidiando la vida, porque son hermanos, son ñaños, y se pasan, mientras más se molestan, más se aman, el momento en que uno dice para, el otro tiene que parar. Y el momento en que se dice stop, hay que parar. Y en mi vida diaria, cotidiana, yo trato de demostrarles a ellos la responsabilidad que van a tener en un futuro de ser hombres y de ser hombres privilegiados por todo lo que tienen y por todo lo que son.
Ese también es lo que yo les heredo, lo que dejo al mundo, mi responsabilidad de educar a 3 hombres, que en el momento en que se relacionen o sus relaciones afectivas sean sanas y sean respetuosas, que no violenten desde los privilegios que tienen y que no se dejen tampoco violentar desde Ujú. la condición que tienen. Entonces, mostrarles, y yo les decía a mis hijos, porque me vieron llorar más de una vez de la frustración, les decía, hay mujeres que están siendo asesinadas, que pierden la vida en manos de aquellas personas que les prometen amar, Qué triste, a ¿verdad? las personas que se supone que deben proteger. Y hay niños como ellos que ya no tienen sus madres porque fueron arrebatadas en manos feminicidas, femicidas, de manos violentas. Y no es una, no son dos, las contamos por cientos o inclusive las contaremos por miles. Entonces, tener esta conciencia de tener el privilegio y la bendición, si quieren decirlo, de tener hogares sanos, hogares cuidados, hogares donde las personas, las mujeres, los niños, las niñas se sienten seguros, seguras, donde saben que pueden dormir una noche sin que exista disturbios de violencia por parte de cualquier persona, usualmente es el padre que llega borracho a golpear a las esposas, o que existan peleas y gritos. Poder brindar ese hogar a una infancia que va a ser después el futuro de una nación, a una infancia que tiene que concientizarse que la violencia existe en todas partes, pero que cada persona, inclusive cada niño y cada niña, tiene que hacer su parte para que estas historias no se repitan, para que no exista impunidad y para que de alguna forma las vidas que se nos van todos los días de mujeres como María Belén Bernal no se vayan en vano. Ujú, totalmente de acuerdo, ojalá que así sea y ojalá que esto, alguien me preguntaba acá, él decía el privilegio y es triste porque deberíamos todos tener la vida normal, la vida tranquila, pero hemos llegado a una sociedad acá en nuestro país que vivir tranquilo se vuelve un privilegio y eso ya es, eso habla muy mal de lo que está pasando en nuestro país. Tamara, yo quisiera invitarte a analizar un poquito lo que ocurrió con María Bernal. Yo hacía una comparación, un análisis de lo que pasa o lo que pasó. Es claro y evidente que el señor Germán es el sospechoso principal de un crimen, es el sospechoso principal de un hecho. Ellos fueron casados por la iglesia, constituidos. Veía reportes que ya incluso se han ido hasta verificar dónde vivían. Bueno, no comparto mucho el tema, pero mostraron la casa, se notaba que era una familia conformada, una familia, como decías tú, Tamara, con el privilegio de tener una estabilidad. Yo trataba de entender un poco lo que pasó por su cabeza, en este caso al señor Germán. Dos partes. La primera, no sé si tú lo compartes, enceguecido por el coraje o por la pelea, comete un crimen, ¿verdad? Sin justificar el hecho. Luego, sabe que cometió el crimen y ya no se puede ni siquiera decir el tipo estaba desubicado, sino que planifica, y ya viene algo maquiavélico, botar el cuerpo, desaparecer el cuerpo, despistar sobre el cuerpo y luego fugarse. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó por la mente de Germán Cáceres? Bueno, en ese momento es bastante complejo tratar de comprender cómo a vista de lo que hemos podido observar muy superficialmente, porque nuevamente las violencias son tan íntimas y tan reprimidas y tan privadamente protegidas que muchas veces nos cuesta a las personas aceptar que entre una pareja existan problemas o exista inclusive violencia. Yo decía ayer también en una conversación que todos los estratos sociales existe violencia Así es. intrafamiliar y que inclusive muchas veces las mujeres de estratos sociales altos tienen que aguantar esa violencia por mantener una imagen dentro de su círculo social, ¿verdad? Del hombre exitoso, del mejor esposo, de la familia feliz y perfecta, con casa, carro y perrito. Entonces, y lo retrato así porque un poco es como lo que se vende en redes sociales. Entonces, no sabemos lo que pasa en la intimidad de las 4 paredes de una habitación o debajo de las sábanas de una cama. Y hago esto específicamente porque también existe
existen violaciones dentro de las relaciones constituidas como matrimonio, también existen este tipo de violencias. Entonces no sabemos qué pasa en esos momentos, en esa intimidad. Tratar de comprender qué pasa a través de la cabeza de un hombre que decide no solamente golpear físicamente a una mujer, lo vimos en el video que estuvo circulando estos días de este otro policía en Vinces golpeando a una mujer que creo que tengo entendido que era su esposa o su pareja y nadie hacía nada, nadie se metía, porque es una cosa privada y es una cosa de parejas. Y tener esa imagen de ese hombre golpeando a una mujer, comprender qué le lleva. Y aquí estaba leyendo un comentario de alguien que nos decía qué privilegios. Cuando un hombre es hombre y cuando un hombre representa una institución que tiene poder y que tiene jerarquía, su privilegio hace que pegue a una mujer impunemente a sabiendas que lo puede hacer de una forma pública y que nadie le va a interrumpir y que nadie inclusive se va a atrever a frenarlo. Poderoso. Se siente poderoso. Ese es un privilegio de género y un privilegio institucional. Y si hablamos de privilegios económicos y si hablamos de privilegios también de clase, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Tamara, perdón que te interrumpa ahí, perdón que te interrumpa porque se me vino a la cabeza una cosa que necesito decírtelo. Parece mentira, pero a veces el privilegio también viene cuando la pareja empieza a ganar más dinero que el otro y empiezan a haber estas fisuras porque gano más, someto más, o gano menos y quiero compensarlo con violencia. Es una cosa media extraña también, te lo comparto porque pasa. Sí, y pasa porque crecemos con estos roles donde el hombre tiene que ser el gran macho, mantenedor, el hombre exitoso, y hay esta frase que se dice, detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Repito, detrás de un gran hombre existe una... La simbología de ese dicho popular nos explica y nos dice que está detrás de ese hombre y detrás de esa mujer que está detrás de ese hombre. Entonces, en estas relaciones de poder que existen desde ya del género, de la concepción del imaginario social, donde detrás de un gran hombre existe una gran mujer o una madre o lo que sea, ya tenemos pues esta sumisión y esta opresión estructural a las mujeres. Entonces, que una mujer reciba el golpe de su pareja, pues como que parece que es la liberación de la olla de presión o de la ira o de la rabia. Ahora, que eso escale para que en un golpe o en un mal golpe o en la intencionalidad de agredir a la mujer llegue a matarla, a cegar su vida, a mí eso me supera mi capacidad de comprensión, porque yo creo que todas las personas hemos tenido ira, todas las personas hemos tenido rabia, pero ahora de pensar a matar a la persona que tú amas, no me cabe en la cabeza, me supera mi humanidad. Yo no comprendo cómo alguien puede matar a alguien que supone amas. Es como, sí, yo creo que inclusive hay distorsiones mentales, psíquicas, psicológicas o de plano, son gente malévola y gente malvada y gente violenta, donde su esencia es ser eso, es ser violento, es ser malvado y es matar y es agredir. Cáceres se transforma, Tamara, en este ser maquiavélico. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba y decía, ok, el tipo no se lo va a justificar jamás, ¿no? Nunca, pero ocurrió una desgracia. Y tenía una la opción de ver lo que hizo y llamar a sus compañeros, llamar a la ambulancia, llamar a la policía, llamar a alguien y decir, ¿qué hiciste? Yo me imagino escenarios, ¿no? Y de pronto él, dentro de esta situación, de esta pelea, decir, ¿qué pasó? No sé lo que pasó, no sé lo que hice. Algo ocurrió mal y quedarse ahí, llamar a la policía, ir a la ambulancia. Ese era un escenario. El otro fue la transformación a este ser maquiavélico que luego de que ocurre esto sin justificación, porque como dice Tamara, tampoco se va a justificar, tampoco va a decir, no, es que estaba borracho no, eres un imbécil. Pero está lo otro de, ok, la maté a golpes y luego me tomo el tiempo de limpiar, luego me tomo el tiempo de acomodar, luego me tomo el tiempo de cargar, de lanzar, de irme, de trabajar y luego de hacer una versión. O sea, ya hay todo un sistema que lo vuelve un psicópata.
Sí, un psicópata y un ser malévolo, es que no, a mí no me cabe en la cabeza. Y además también sabemos de muchas historias donde a sangre fría los malévolos, los psicópatas asesinan, o sea, son femicidas, asesinan a sus parejas y luego pues van a vivir su vida normal y aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque o eres mía o eres de nadie. Yo me encargo de que no seas de nadie, ni siquiera de la vida, ni de tu familia, ni de nuestros hijos. Pero hay muchos otros casos también donde femicida termina suicidándose y termina con esa culpa y tenemos pues casos de que aparece la mujer muerta y a su lado el femicida o inclusive después en la búsqueda con intentos de suicidio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con María Belén Bernal Otavalo y qué es lo que pasa a través del caso de ella y lo que estamos hablando y toda la movilización, el dolor y la remoción y la conmoción que existe en el país alrededor de este caso? Es que este hombre que hace o que comete esta violencia, este crimen atroz, es policía Sí, claro y que sí. lo hace dentro de las paredes de una institución policial. Lo hace bajo la protección de la estructura policial donde se sabe y sabemos que se escucharon los gritos de María Belén Bernal y que nadie salió a ayudarle o nadie salió a su auxilio. Entonces entramos a una situación inclusive más preocupante, más malévola, más escalofriante y por eso también las feministas hemos empezado a llamar Estado feminicida. Totalmente. Porque si es que tienes a este hombre que después de matar a su esposa, la mujer que juró amar, que se supone que ama o que siente afectos, hace todo lo que hizo para sacar el cuerpo de su víctima, para esconderlo, para hacer todo lo que hizo y después presentarse y después huir, porque un policía sale prófugo de la policía, siendo policía, cometiendo el crimen dentro de una institución policial. Entonces, todo este trabalenguas que leía yo por ahí es real, y ahí es cuando nos conmueve porque nos demuestra que la institución, y lo hemos dicho hasta el cansancio y tenemos que repetirlo, la institución que jura protegernos, el sitio donde las personas se forman para protegernos, para asegurarse que cuando una mujer es violentada los llame y vayan al servicio de proteger a la persona más vulnerable, una mujer víctima de violencia intrafamiliar o de género, el sitio donde se están formando estas personas es donde ocurre este crimen. María Belén entra y no salió sino ya sin vida de esta institución, con todo el aparataje y toda la institucionalidad que a leguas se nota, porque no puedo yo comprender que este señor Cáceres haya hecho esto solito y que nadie se dio cuenta, a vista y paciencia de una institución que está guardando silencio y que está quietito y quién sabe más qué amenazas existan dentro de esa institución para que nadie hable ni diga la verdad. Ese es el problema, Tamara. El problema es que tenemos un gobierno que lamentablemente tiene a alguien que es de la policía dirigiendo los destinos del Ministerio del Interior, que a propósito ayer decía un experto, no puede ser un militar, no puede ser un policía, y que sobre todo luego de esto dijo, la policía hizo su trabajo, y luego cuando alguien le cuestionó el tema de la seguridad que la policía tiene que darnos, se puso bravo y se resintió y le pidió a la ciudadanía comprensión y objetividad. Y le faltó decir al señor Carrillo, ahí está, nos acusan y encima quieren que los cuide, no molesten. Le faltó decir a Carrillo eso, y le faltó decir a Carrillo por poquito que la culpa era de María Belén. No, lo dijo implícitamente porque lo dijo que esto era un crimen pasional, ¿no? Un crimen pasional y además por ahí salieron disparates también por parte de él y el señor Diego Ordóñez que ejemplifican el gobierno que tenemos y las manos en las que las mujeres violentadas están, las manos en las que la seguridad del Estado están, de dos hombres que primero creen que es un crimen pasional, segundo que es una situación privada y tercero que quienes se han movilizado y han hecho temblarles las piernas a estos dos personajes y un poquito más arriba, son mujeres y son feministas a quien acusan de violentas desestabilizadoras, porque es lo único que se les ocurre para explicar su ineptitud y su cobardía y su incapacidad y sus intereses claros de defender su poder y sus privilegios de ser representantes de un Estado o de asumir y tener roles de poder. Yo te oía a Nelson decir, el poder es pasajero y lo es. Ellos te van a ir.
la institución queda, pero la memoria también queda. Y Sí, sí, nosotros, sí, las sí. mujeres, las feministas y el pueblo ecuatoriano, no creo que vaya a olvidar estas infames actuaciones de quienes se suponen tienen que protegernos y lo que hacen es proteger su puesto, proteger su rol y proteger a la institución. Carrillo ayer pedía perdón de rodillas. A mí no me sirve de nada que se arrodillen frente a la madre, frente a Elizabeth Otavalo, la madre María Belén Bernal Otavalo, y no me sirve de nada que se arrodillen y pidan perdón al pueblo cuando tenemos a mujeres con boletas de auxilio, Que no hacen de nada. auxilio por la violencia, siendo asesinadas a vista y paciencia de la ausencia de la institución de los policías. Pero eso sí, cuando hay alguna movilización, los ves ahí primeritos presentes y número unos protegiendo las calles, las paredes y los adoquines. Protegiendo la democracia, dice el ministro. Tamara Hidrobo, siempre es un gusto tenerte acá, conversar, analizar cada semana, cada jueves. Siempre estaremos tratando todo tema desde el enfoque que tú lo sabes dar de una manera muy didáctica, buena, chévere, que la gente pues obviamente lo sabe reconocer. Tamara Hidrobo, tus palabras para despedirnos. Bueno, acompañar y arropar a Elizabeth Otavalo el día de hoy y los días que vengan, a no olvidar a Noamí, a no olvidar a A Lisbeth, a no Lisbeth. olvidar a Yohu y no olvidar todos los nombres de todas las mujeres que no se han hecho visibles y que no han alcanzado la mediatización y la viralidad que María Belén lo ha hecho. Detrás del nombre de María Belén Bernal Otavalo hay cientos o miles de historias de mujeres que han sido silenciadas y violentadas, y hay millones que están siendo violentadas todos los días de forma sistemática, que tienen miedo a romper el silencio y que al menos a través de las manifestaciones que se están dando, estamos diciendo al Estado ecuatoriano que no tenemos miedo y que no podemos seguir viviendo con miedo. Y bueno, esperemos que esta historia marque un antes y un después en la sociedad ecuatoriana. Yo tengo la fe y la esperanza de que hablar de estos casos y hablar de estas realidades es de por sí ya una transformación. Gracias, Definitivamente, Nelson. es un paso muy Sí, bueno. Gracias a ti, Tamara, y seguiremos dándole lucha y pelea a esto. Nos vemos, chau, chau. abrazos. Ahí estuvo, mis queridos amigos. Recuerden que todos los jueves estará con nosotros Tamara Hidrobo como parte de esta pelea, si se quiere decir, y como parte de nuestro compromiso también a tener el punto de vista y el relato desde enfoques que no pueden ser invisibilizados.